Nunca pensé que a mis 67 años sería echada de mi propia casa por la hija que crié con tanto amor y sacrificio. Mi nombre es Guadalupe Hernández. Tengo 67 años y jamás imaginé que viviría para ver el día en que mi propia sangre me trataría como una extraña en la casa que construí ladrillo por ladrillo junto a mi difunto esposo Manuel. Todo comenzó un domingo por la tarde, cuando regresé de misa en la iglesia de San Miguel y encontré a mi hija Carmen organizando mis pertenencias en cajas de cartón, como si fuera basura que había que tirar. Las manos me temblaron cuando vi mis fotografías familiares, mis santos del altar y hasta la vajilla de mi boda siendo empacados sin ningún cuidado. «Mamá, doña Esperanza va a vivir aquí ahora», me dijo Carmen sin siquiera voltear a verme, con esa frialdad que había desarrollado después de casarse con Roberto. «Ella está enferma y necesita más cuidados que usted. Además, ya está grande y puede ayudar mejor con la casa». Sus palabras cayeron sobre mí como gotas de agua fría, una por una, hasta que entendí que aquello no era una consulta. Era una decisión que ya habían tomado sin mí. Durante 30 años había construido esa casa junto a Manuel. Habíamos criado a Carmen entre esas paredes con todo el cariño del mundo, y ahora mi propia hija me hablaba como si fuera una carga que había que acomodar en algún rincón. La suegra Esperanza llegó esa misma tarde con una sonrisa de triunfo pintada en el rostro, cargando sus maletas como si fuera la nueva dueña de mi hogar. Sus ojos brillaban con esa satisfacción que solo tienen las personas que han ganado una batalla que llevaban tiempo planeando. «Guadalupe, puedes quedarte en el cuartito de servicio mientras tanto», me dijo Carmen, como si me estuviera haciendo el favor más grande del mundo. Roberto, mi yerno, apenas levantaba la mirada del suelo, claramente incómodo pero sin el valor suficiente para enfrentar a su esposa y defender a la mujer que lo había recibido en su casa como un hijo más. Mi nietecito, Alejandro, de apenas 8 años, corrió hacia mí con esos bracitos abiertos que siempre me alegraban el corazón. «Abuela Lupe, ¿por qué la abuela Esperanza va a dormir en tu cuarto?», me preguntó con esa inocencia que solo tienen los niños. No tuve valor para explicarle a esa criatura pura que su mamá había tenido que elegir entre 2 abuelas, y yo no había sido la elegida. ¿Cómo le explicas a un niño que su propia madre prefiere a una extraña antes que a la mujer que le dio la vida? Esa primera noche, acostada en la cama angosta del cuarto de servicio que antes usaba para guardar trastes viejos y herramientas, miré el techo agrietado y susurré una oración a la Virgen de Guadalupe, pidiendo fuerzas para entender por qué Dios me estaba poniendo a prueba de esa manera. El colchón era delgado y duro, nada que ver con la cama matrimonial donde había dormido durante décadas junto a Manuel. Podía escuchar las risas de Carmen y Esperanza desde la sala, probablemente celebrando su victoria, mientras yo trataba de no llorar para que Alejandro no me escuchara sollozar desde el cuarto de al lado. Al día siguiente me levanté antes del amanecer, como había hecho durante toda mi vida, y fui a preparar el café de olla y los frijoles para toda la familia. Cuando Esperanza bajó las escaleras, se dirigió directamente a la cabecera de la mesa del comedor, el lugar que siempre había sido mío, donde Manuel y yo habíamos desayunado juntos durante tantos años, y se sentó como si fuera la señora de la casa desde siempre. «Guadalupe, tú no sabes hacer las tortillas como debe ser. Déjame enseñarte la manera correcta», me dijo con un tono de superioridad que me hizo apretar los puños debajo del delantal. Carmen llegó poco después, y en lugar de defenderme, o al menos suavizar la situación, comenzó a elogiar todo lo que decía su suegra. «Ay, sí, mamá, doña Esperanza sí sabe cocinar sabroso, no como usted que todo le queda desabrido». Cada palabra era como una bofetada invisible que tenía que soportar en silencio. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí comenzó a despertar. No era rabia, no era tristeza, era algo mucho más profundo y poderoso. Era una determinación fría y calculada que no sabía que poseía. No dije nada, solo sonreí y asentí con la cabeza. Pero por dentro, una idea estaba tomando forma. Si querían que fuera invisible, si querían tratarme como una sirvienta en mi propia casa, entonces les iba a demostrar de qué era capaz una mujer de 67 años cuando la subestiman. Ellas creían que me habían derrotado,
pero no sabían que apenas estaban despertando a una Guadalupe que llevaba años dormida. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa que me hizo cuestionar todo lo que había hecho como madre durante 42 años. Esperanza tomó control absoluto de mi casa, cambiando la decoración, reorganizando los muebles y hasta guardando mis recuerdos más preciados en cajas para hacer más espacio para cosas útiles. Carmen apoyaba cada decisión de la suegra como si fuera lo más natural del mundo, y yo me convertí en una espectadora de mi propia vida, viendo cómo dos mujeres borraban mi existencia poco a poco. Durante las comidas, me sentaba en una esquina de la mesa mientras Esperanza ocupaba mi lugar de siempre, contando historias de su juventud como si fuera la matriarca de la familia. Roberto intentaba incluirme en las conversaciones de vez en cuando, pero Carmen inmediatamente desviaba el tema o me pedía que fuera a la cocina por algo. El momento más doloroso fue cuando mi nietecito Alejandro me preguntó por qué ya no dormía en el cuarto grande, y antes de que pudiera responder, Carmen le dijo que la abuela Guadalupe estaba feliz en el cuartito porque era más fresquito. Vi la inocencia en los ojos de esa criatura y no tuve corazón para destruir la imagen que tenía de su propia madre. Esa noche me arrodillé junto a la cama estrecha y oré como nunca había orado antes, pidiendo a Dios que me diera sabiduría para entender por qué estaba pasando por esa humillación, pero también pidiendo fuerzas para hacer lo que tenía que hacer. Recordé cuando Carmen era pequeña y yo pasaba noches enteras despierta cuidándola cuando tenía calentura, de cómo vendí mis aretes de oro para pagarle los estudios de secretariado, de cuántas veces dejé de comprarme ropa para que ella siempre estuviera bien vestida. Recordé las veces que Manuel me decía que no fuera tan alcahueta con la niña, que la estaba malcriando, pero yo pensaba que esa era la manera de ser buena madre. ¿Acaso todo eso no significaba nada? ¿Una madre se puede desechar tan fácilmente cuando ya no sirve para los planes de los hijos? La gota que derramó el vaso llegó un jueves lluvioso, cuando escuché a Carmen hablando por teléfono con su comadre Leticia. Me había quedado en la cocina lavando los platos de la cena cuando escuché mi nombre y me acerqué sin hacer ruido a la puerta para poder oír mejor. Te digo que mi mamá ya está muy achacosa. Mi suegra tiene mucha más energía y ganas de trabajar. Además, doña Esperanza se lo merece más que ella. Toda la vida ha trabajado como burra y nunca ha tenido nada propio, decía mi hija con una frialdad que me heló la sangre. Me escondí detrás de la puerta de la cocina y seguí escuchando mientras ella se reía, contándole a su amiga cómo había convencido a la vieja tonta de aceptar quedarse en el cuarto de servicio. Ya ves cómo son estas viejas, con tal de no quedarse solas, aguantan cualquier cosa. Total, mientras tenga techo y comida, ¿qué más puede pedir a su edad? Fue en ese momento que sentí una transformación profunda suceder dentro de mí. Ya no era dolor, ya no era tristeza. Era algo mucho más poderoso y peligroso. Era una determinación férrea, fría como el acero de las tijeras que había usado para cortar el cordón umbilical de Carmen cuando nació. Si mi propia hija pensaba que era una vieja tonta que se conformaba con las migajas, si Esperanza creía que se podía quedar con mi casa así de fácil, entonces las dos iban a descubrir que se habían metido con la persona equivocada. Esa noche, mientras toda la casa dormía, me senté en la mecedora del cuarto de servicio y comencé a planear. No era un plan de venganza nacido del coraje, era un plan nacido de la claridad mental que solo tienen las personas que han tocado fondo y descubren que aún tienen fuerzas para levantarse. Durante 67 años había sido la Guadalupe que siempre decía que sí, que siempre se aguantaba, que siempre ponía a los demás antes que a ella misma. Pero esa Guadalupe había muerto esa noche en la cocina, escuchando a su propia hija burlarse de ella. El viernes amaneció con un sol radiante que parecía una señal del cielo. Me levanté más temprano que de costumbre y mientras todos dormían, busqué en mi cajón secreto los papeles de la casa que Manuel me había dejado. Los leí cuidadosamente y confirmé lo que ya sabía. La casa estaba registrada únicamente a mi nombre, porque cuando Manuel murió, por cuestiones del testamento, todo quedó para mí como única heredera. Carmen siempre había asumido que la casa sería suya automáticamente, pero nunca se había preocupado por revisar los documentos legales. A las 7 de la mañana marqué el número del licenciado Sebastián López, el abogado que había ayudado a nuestra familia durante décadas.
Le expliqué mi situación con voz calmada pero firme, y él me confirmó que tenía todo el derecho de vender la propiedad si así lo deseaba. «Doña Guadalupe, ¿está usted segura de esta decisión? Es un paso muy grande», me preguntó con preocupación genuina. «Licenciado, nunca en mi vida he estado más segura de algo», le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Ese mismo día salí temprano de la casa, diciéndole a Carmen que tenía que resolver unos pendientes en el banco y que regresaría hasta la tarde. En el despacho del licenciado López conocí a don Ricardo Morales, un señor mayor que estaba buscando una casa exactamente como la mía para vivir con su familia. Era un hombre educado y de buena posición económica, que se enamoró de la casa en cuanto la vio en las fotografías. «Doña Guadalupe, le puedo hacer una oferta muy buena, y si está de acuerdo, podemos cerrar el trato hoy mismo», me dijo don Ricardo con una sonrisa honesta. El precio que me ofreció era más de lo que jamás había imaginado que valdría mi casa. Con la ayuda del licenciado López, firmamos todos los papeles esa misma tarde, y don Ricardo me entregó un cheque que depositamos inmediatamente en mi cuenta bancaria. Regresé a casa esa tarde con todos los documentos firmados y sellados, y una cantidad de dinero en mi cuenta que me daba una libertad que nunca había tenido. Durante la cena, actué completamente normal, sirviendo la comida y escuchando a Esperanza hacer planes sobre las próximas mejoras que quería hacer en su casa. Carmen estaba de acuerdo con todo y hasta sugirió que yo podría dormir en el patio durante los días calurosos, ya que el cuarto de servicio se ponía muy sofocante. Roberto intentó protestar tímidamente, diciendo que eso no estaba bien, pero fue callado inmediatamente por una mirada fulminante de su esposa. «Tú no te metas en decisiones de mujeres», le dijo Carmen con esa dureza que había desarrollado desde que Esperanza llegó a la casa. Mi nietecito Alejandro, sin entender la tensión que se respiraba en el aire, me pidió que le contara un cuento antes de dormir. Lo llevé a su cuartito y le conté la historia de la hormiga y la cigarra, explicándole que a veces las personas solo valoran lo que tienen cuando lo pierden para siempre. Se quedó dormido en mis brazos mientras le acariciaba el cabello, y yo sabía que esa sería nuestra última noche juntos por mucho tiempo. Lo besé en la frente y le susurré al oído: «Alejandrito, la abuela Lupe te va a querer siempre, sin importar lo que pase». Esa madrugada, mientras toda la familia dormía profundamente, organicé en silencio una pequeña maleta con mis cosas más importantes: algunas mudas de ropa, las fotografías de mi familia, la Biblia que me regaló mi madrina en mi primera comunión, y la cadena de oro con la Virgen de Guadalupe que Manuel me había dado en nuestra boda. Todo lo demás, los muebles, los electrodomésticos, hasta las plantas del jardín, se quedaba con la casa para el nuevo dueño. Dejé una carta sencilla sobre la mesa de la cocina, escrita con mi mejor letra en una hoja de mi cuaderno de recetas. Carmen, Esperanza y Roberto, gracias por enseñarme que a veces necesitamos perderlo todo para descubrir nuestro verdadero valor. Esta casa ahora tiene un nuevo dueño, y ustedes tienen 24 horas para desocupar la propiedad. El señor Ricardo Morales llegará mañana a las 9 de la mañana para tomar posesión de su nuevo hogar. No me busquen. Esta decisión es definitiva. Con todo el cariño que una madre puede dar, pero con toda la dignidad que una mujer debe conservar. Guadalupe Hernández. Cerré la puerta de mi casa por última vez a las 5 de la madrugada, sin voltear atrás, y caminé tranquilamente por las calles aún desiertas hacia la central de autobuses. Llevaba únicamente mi pequeña maleta y el corazón más liviano que había sentido en muchos meses. El nuevo propietario llegaría a las 9 de la mañana para tomar posesión del inmueble, y yo estaría lejos de ahí cuando Carmen y su familia descubrieran la sorpresa que les esperaba. Mientras esperaba el autobús que me llevaría a comenzar una nueva vida en un pueblito donde nadie me conocía, pensé en todas las mañanas que me había levantado a hacerles el desayuno, en todas las noches que me había desvelado cuidando a Carmen cuando era niña, en todos los sacrificios que había hecho creyendo que así se construía el amor de una familia. Ahora entendía que el amor verdadero no se mendiga, no se ruega, no se compra con sacrificios. El amor verdadero se da libremente y se recibe con gratitud, o simplemente no es amor. Cuando el autobús arrancó
y vi por la ventana las calles de mi ciudad alejarse para siempre, no sentí tristeza. Sentí algo que no había experimentado en décadas. Sentí libertad. Carmen quería que yo desapareciera de su vida. Esperanza quería quedarse con mi casa. Roberto quería vivir sin problemas de conciencia. Pues perfecto. Los tres habían conseguido exactamente lo que querían. Y cuando ellos despertaran esa mañana de sábado y encontraran la carta sobre la mesa de la cocina, cuando llegara don Ricardo con sus documentos legales y sus hombres para tomar posesión de la propiedad, cuando se dieran cuenta de que la vieja tonta que creían poder manipular había resultado ser más lista que todos ellos juntos, entonces sabrían que hay cosas en la vida que no se pueden deshacer, palabras que no se pueden retirar y madres que una vez perdidas se pierden para siempre. El autobús siguió su camino hacia mi nueva vida, llevándome lejos de todo lo que había conocido, pero acercándome a algo que había perdido hacía mucho tiempo, mi propia dignidad. Y mientras el paisaje cambiaba por la ventana, sonreí por primera vez en meses, sabiendo que Carmen, Esperanza y Roberto estaban a punto de aprender la lección más cara de sus vidas. Carmen despertó esa mañana de sábado con el ruido de voces extrañas en la sala y bajó corriendo las escaleras, pensando que había ladrones en la casa. Lo que encontró fue un señor bien vestido presentándose como don Ricardo Morales, el nuevo propietario, acompañado de 2 trabajadores que ya comenzaban a hacer una inspección del inmueble. «Debe haber algún error», gritó Carmen, todavía en pijama y con el cabello despeinado. «Esta casa es mía». El señor, muy educado pero firme, le mostró los documentos de compra-venta debidamente firmados y registrados, explicando que había adquirido la propiedad legalmente de la señora Guadalupe Hernández en la tarde anterior. Fue entonces cuando Carmen vio mi carta sobre la mesa de la cocina y gritó como una loca, llamando a Roberto y a Esperanza para que bajaran inmediatamente. La suegra, que descendía las escaleras con aire de dueña de la situación, se puso pálida como un papel al escuchar la explicación del nuevo propietario y tuvo que sostenerse del barandal para no desmayarse. «Esto no puede estar pasando», murmuró Esperanza con voz temblorosa. «La casa es nuestra. Nosotros vivimos aquí». Roberto intentó llamar a mi celular desesperadamente, pero yo ya había cambiado el chip y el número no existía más. Carmen corrió al cuarto de servicio donde yo había estado durmiendo y encontró solamente un colchón vacío y las cajas con sus propias pertenencias que ella había guardado para hacer espacio. El pánico se apoderó de todos cuando se dieron cuenta de que tenían que organizar urgentemente la salida de la casa, ya que don Ricardo quería tomar posesión inmediata del inmueble. «Señoras, yo entiendo que esto es muy difícil para ustedes», dijo don Ricardo con genuina compasión. «Pero los papeles están en orden y yo ya pagué por esta propiedad. Les doy hasta las 6 de la tarde para que puedan organizar sus cosas con calma». Su esposa, doña Patricia, que había llegado poco después, incluso se ofreció a ayudarles a empacar, mostrando una amabilidad que contrastaba enormemente con la frialdad que habían mostrado hacia mí. Esperanza, que se había sentido tan importante y poderosa durante esas semanas, ahora lloraba amargamente al darse cuenta de que no tenía a dónde ir. Había rentado su propio departamento a una familia joven pensando que se quedaría en mi casa para siempre, y ahora se encontraba sin hogar y sin dinero suficiente para pagar otro lugar. «Carmen, tú me prometiste que aquí iba a estar segura», le reclamaba entre sollozos a mi hija, quien estaba ocupada tratando de llamar a todos los parientes para pedirles refugio temporal. Pero la mayoría de la familia ya sabía cómo habían tratado a la pobre Guadalupe y educadamente inventaron excusas para no ayudar. Mi hermana Rosa, que siempre había sido muy directa, le dijo claramente a Carmen por teléfono: «Mija, tú hiciste tu cama, ahora duérmete en ella. Lo que le hicieron a tu mamá no tiene perdón de Dios». Mi cuñada Dolores fue aún más dura. «Carmen, después de cómo trataste a mi comadre Guadalupe, no esperes que esta familia te abra las puertas». Mientras tanto, yo estaba en un autobús rumbo al pueblo de Santa María de los Remedios, un lugar tranquilo, a 3 horas de distancia, donde una prima lejana, Consuelo, me había ofrecido refugio temporal mientras decidía qué hacer con mi vida. Durante el viaje, con el paisaje cambiando por la ventana,
reflexioné sobre todos los años que había pasado viviendo para otros, siempre poniendo las necesidades de mi familia antes que las mías propias. Recordé cuando Carmen tenía 15 años y quería unos zapatos caros para su graduación de secundaria. Yo trabajaba limpiando casas ajenas para ganar dinero extra, y durante 2 meses me levanté a las 4 de la madrugada para ir a limpiar la casa de la licenciada Martínez antes de hacer mis propios quehaceres. Mis manos se llenaron de heridas por los químicos de limpieza, pero cuando vi la sonrisa de Carmen al ponerse esos zapatos, pensé que todo había valido la pena. También recordé cuando ella se enfermó de hepatitis a los 18 años y tuvimos que llevarla al hospital privado porque en el Seguro Social no había medicinas. Manuel y yo vendimos nuestro único carro y empeñamos hasta los anillos de matrimonio para pagar el tratamiento. Carmen se recuperó completamente, pero nunca nos agradeció el sacrificio que habíamos hecho. Simplemente asumió que era nuestra obligación como padres, como si los hijos vinieran al mundo con el derecho de exigir todo sin dar nada a cambio. Cuando llegué a Santa María de los Remedios, mi prima Consuelo me recibió con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Ay, Guadalupe, cuando me contaste por teléfono lo que había pasado, no lo podía creer. ¿Cómo es posible que una hija trate así a su propia madre? Me preparó un té de manzanilla con miel y nos sentamos en su pequeña sala a conversar toda la tarde. Por primera vez en meses pude hablar libremente de lo que había vivido, sin sentir que tenía que justificar mis sentimientos o minimizar el dolor que había sentido. Prima, tú siempre fuiste demasiado buena con esa muchacha, me dijo Consuelo mientras me servía más té. Desde que era niña la consentías demasiado. Mi difunta mamá siempre decía que los hijos malcriados se convierten en adultos malagradecidos. Sus palabras eran duras pero ciertas. Yo había confundido el amor con la permisividad. Había creído que ser buena madre significaba nunca decir que no, nunca poner límites, nunca enseñar a Carmen que en la vida hay que ganarse las cosas. Esa primera noche en casa de Consuelo dormí mejor de lo que había dormido en semanas. La cama era sencilla pero cómoda, y sobre todo era un lugar donde me sentía bienvenida y respetada. No tenía que levantarme a escondidas para no molestar a nadie. No tenía que caminar de puntitas para no despertar a las señoras de la casa. No tenía que pedir permiso para usar mi propia cocina. Mientras tanto, en lo que antes era mi hogar, Carmen, Roberto, Esperanza y el pequeño Alejandro habían tenido que refugiarse en un hotel barato porque ningún familiar quiso recibirlos. Roberto había perdido un día de trabajo para ayudar con la mudanza de emergencia, y el dinero que tenían ahorrado se estaba acabando rápidamente entre las noches de hotel y las comidas en restaurantes. «Todo esto es culpa tuya», le gritaba Esperanza a Carmen en la pequeña habitación del hotel. «Me convenciste de rentar mi departamento, diciéndome que iba a vivir como reina en esa casa, y mira dónde terminamos». Carmen no sabía qué responder porque por primera vez en su vida se daba cuenta de que sus acciones tenían consecuencias, y que no siempre habría una madre dispuesta a sacrificarse para arreglar sus problemas. El pequeño Alejandro, confundido y asustado por toda la situación, preguntaba constantemente por mí. «¿Dónde está la abuela Lupe? ¿Por qué se fue sin despedirse? ¿Cuándo va a regresar?». Sus preguntas inocentes eran como dagas en el corazón de Carmen, que comenzaba a entender la magnitud de lo que había perdido. Roberto intentaba consolarlo diciéndole que la abuela había tenido que viajar, pero los niños tienen una intuición especial para detectar cuando los adultos no están diciendo la verdad. Durante mis primeros días en Santa María de los Remedios, establecí una rutina sencilla pero satisfactoria. Me levantaba cuando mi cuerpo me lo pedía, no cuando el reloj me lo exigía. Desayunaba tranquilamente en la cocina de Consuelo, ayudándole con los quehaceres domésticos, pero sin sentir que tenía que justificar cada movimiento. Por las tardes caminaba por las calles empedradas del pueblo, visitaba la iglesia de San José y me sentaba en el jardín principal a ver pasar a la gente. Era increíble cómo había olvidado lo que se sentía vivir sin tensión, sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin medir cada palabra para no molestar a nadie. En Santa María nadie me conocía como la mamá de Carmen o la suegra de Roberto. Aquí yo era simplemente Guadalupe,
una señora de 67 años que había decidido empezar una nueva vida después de años de vivir para otros. Una semana después de mi llegada al pueblo, mientras compraba verduras en el mercado local, escuché mi nombre y me volteé para encontrar a doña Mercedes, una antigua vecina de mi colonia en la ciudad. «Guadalupe, ¿qué haces aquí? Carmen me dijo que te habías ido de viaje, pero no sabía que era tan lejos». Su presencia me puso un poco nerviosa porque sabía que las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños y no quería que mi ubicación llegara a oídos de mi hija. «Doña Mercedes, vine a visitar a mi prima Consuelo y me gustó tanto el pueblo que decidí quedarme una temporada», le dije con una sonrisa forzada. Ella me miró con curiosidad, como si sospechara que había más historia detrás de mi presencia ahí, pero fue lo suficientemente discreta para no hacer más preguntas. «Qué bueno, Guadalupe. Este pueblo es muy tranquilo y la gente es muy buena. Si necesitas algo, mi hermana Esperanza vive aquí en la calle de La Paz». Esa noche le conté a Consuelo sobre el encuentro con doña Mercedes, y ella me aconsejó que fuera honesta con las personas del pueblo si me preguntaban por mi situación. «Prima, aquí la gente respeta mucho a los adultos mayores, y si saben que tu propia hija te corrió de tu casa, van a estar de tu lado, no del de ella». Tenía razón. En los pueblos pequeños aún se conservan valores que en las ciudades grandes se han perdido, como el respeto a los mayores y la importancia de la familia. Mientras yo me adaptaba a mi nueva vida, Carmen estaba desesperada tratando de encontrar un lugar permanente donde vivir con su familia. Los hoteles estaban acabando con sus ahorros, y Roberto había comenzado a hacer comentarios sarcásticos sobre cómo las decisiones inteligentes de su esposa los habían llevado a esa situación. «Te dije que no estaba bien tratar así a tu mamá», le reclamaba en voz baja para que Alejandro no los escuchara. «Pero tú preferiste hacerle caso a tu suegra». Esperanza, por su parte, había logrado contactar a los inquilinos de su antiguo departamento para pedirles que se fueran, pero ellos ya habían firmado un contrato por 1 año y se negaron a desocupar la propiedad. «Ustedes me dijeron que ya no iba a regresar, que había encontrado un lugar mejor», le dijeron por teléfono. «Nosotros ya hicimos planes y no nos vamos a ir». La situación era desesperante para todos, pero especialmente para Esperanza, que a sus 65 años se encontraba sin hogar por primera vez en su vida. Finalmente, después de 2 semanas de hoteles y discusiones constantes, Carmen logró rentar un departamento pequeño en una zona popular de la ciudad. Era un lugar modesto, con solo 2 recámaras, una sala diminuta y una cocina que apenas tenía espacio para una persona. No se parecía en nada a la casa espaciosa y cómoda donde habían estado viviendo, la casa que yo había construido con el sudor de mi frente y el amor de mi corazón. «Esto es temporal», les decía Carmen a Roberto y a Esperanza mientras acomodaban sus pertenencias en el nuevo lugar. «En cuanto encontremos a mi mamá, la vamos a convencer de que regrese y que nos devuelva la casa». Pero Roberto ya no estaba tan seguro de que fuera una buena idea. Había visto la determinación en mi carta. Había sido testigo de la frialdad con que habían tratado a una mujer que solo había dado amor durante toda su vida. En el nuevo departamento, las tensiones entre Carmen y Esperanza se intensificaron. Ya no tenían la casa grande donde podían evitarse. Ahora estaban obligadas a convivir en espacios reducidos y la convivencia se volvió insoportable. Esperanza se quejaba constantemente de la comida, del ruido de los vecinos, del tamaño del lugar. Carmen, que había perdido su trabajo en una tienda departamental por faltar tantos días para resolver el problema de la vivienda, estaba cada vez más irritable y frustrada. «Esto es culpa de tu mamá loca», le gritaba Esperanza a Carmen durante una de sus peleas nocturnas. «Una madre normal no abandona a su familia así nada más. Algo malo tiene en la cabeza para hacer una cosa tan cruel». Pero Roberto, que había estado callado durante semanas, finalmente explotó. «La cruel fuiste tú, Esperanza. Tú fuiste la que llegó a causar problemas a una familia que estaba bien. Y tú, Carmen, fuiste cruel con tu propia madre». Esa pelea marcó un punto de quiebre en la familia. Roberto comenzó a dormir en el sofá de la sala porque ya no soportaba escuchar las quejas constantes de su suegra. Y Carmen se daba cuenta de que su matrimonio se estaba desmoronando por las decisiones que había tomado. Alejandro, el más inocente de todos, seguía preguntando por mí,
y había comenzado a tener pesadillas en las que me veía llorando y llamándolo desde lejos. Un mes después de mi partida, mientras Carmen luchaba por mantener unida a su familia en el pequeño departamento, yo había encontrado trabajo en una pequeña tienda de abarrotes del pueblo. Don Aurelio, el dueño, me había contratado para ayudar con la contabilidad y atender a los clientes, y me pagaba un sueldo modesto, pero suficiente para mis necesidades básicas. Por primera vez en décadas, tenía dinero que era completamente mío, dinero que podía gastar sin tener que justificar cada peso. Doña Guadalupe, usted es una bendición para este negocio, me decía don Aurelio mientras revisábamos las cuentas del día. Los clientes la quieren mucho y confían en usted. Era cierto. En el pueblo me habían recibido con cariño y respeto, tratándome como lo que era, una mujer trabajadora y honesta que merecía dignidad y consideración. Las tardes en Santa María de los Remedios tenían un ritmo diferente al de la ciudad. Después del trabajo, me sentaba en la pequeña terraza de la casa de Consuelo a tejer y a ver el atardecer. Había comenzado a hacer rebozos y manteles para vender en el mercado del pueblo, redescubriendo habilidades que había abandonado durante años porque no tenía tiempo entre cuidar a Carmen, a Roberto, a Alejandro y a toda la familia. «Prima, te ves diferente», me dijo Consuelo una tarde mientras tomábamos café con pan dulce. «Te ves más tranquila, como si te hubieras quitado un peso de encima». Tenía razón. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por si Carmen necesitaba dinero, por si Roberto estaba cómodo en la casa, por si Alejandro tenía todo lo que necesitaba para la escuela. No era egoísmo, era liberación. Durante esas tardes de reflexión, comencé a entender cosas que nunca había visto con claridad. Me di cuenta de que había criado a Carmen sin límites, sin enseñarle el valor del trabajo, sin mostrarle que en la vida hay que ganarse las cosas. Había sido tan buena madre que me había olvidado de enseñarle a ser buena hija. Le había dado tanto amor incondicional que ella había crecido creyendo que tenía derecho a recibirlo todo sin dar nada a cambio. También entendí que Manuel, mi difunto esposo, había tenido razón cuando me decía que no fuera tan permisiva con la niña. «Guadalupe, esa muchachita va a crecer creyendo que el mundo le debe todo», me había dicho muchas veces. Pero yo, en mi deseo de ser la madre perfecta, había ignorado sus consejos y había creado un monstruo de egoísmo sin darme cuenta. Una noche, mientras escribía en un diario que había comenzado a llevar, me llegó una claridad dolorosa pero necesaria. Carmen no me había echado de la casa porque fuera mala persona de nacimiento. Carmen me había echado porque yo le había enseñado, sin querer, que mi amor era incondicional sin importar cómo me tratara, que siempre habría una madre dispuesta a sacrificarse y perdonar, que nunca habría consecuencias reales por sus acciones. Esa revelación me llenó de una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque entendía que parte de la culpa de lo que había pasado era mía, pero alivio porque también entendía que ya no era mi responsabilidad arreglar los errores del pasado. Carmen era una mujer adulta de 42 años, madre de familia, y tenía que aprender sus lecciones sin que yo estuviera ahí para suavizar las consecuencias. 2 meses después de mi partida, don Aurelio me ofreció comprar una pequeña casa que estaba en venta en la calle principal del pueblo. «Doña Guadalupe, usted se ha ganado el cariño de todo el pueblo. ¿Por qué no se queda permanentemente? La casa está en buen precio, y yo puedo ayudarle con los trámites». La oferta me sorprendió pero me emocionó. Tenía suficiente dinero de la venta de mi casa anterior para comprar esta nueva propiedad y aún me sobraría una buena cantidad para vivir cómodamente. Esa noche, mientras contemplaba la propuesta de don Aurelio, me di cuenta de que por primera vez en mi vida estaba tomando una decisión completamente mía, sin consultar con nadie, sin preocuparme por cómo afectaría a otros, sin sentir culpa por poner mis propias necesidades primero. La sensación era extraña, pero liberadora. Al día siguiente, le dije a don Aurelio que aceptaba su propuesta y comenzamos los trámites para comprar la casita en la calle principal de Santa María de los Remedios. Era una casa pequeña pero acogedora, con un jardín donde podría plantar flores y vegetales, con una cocina donde podría cocinar para mí sin tener que servir a una familia desagradecida, con una sala donde podría sentarme a tejer en paz sin escuchar quejas o recriminaciones. Mientras tanto, en la ciudad, Carmen había logrado encontrar trabajo como cajera en un supermercado.
pero el sueldo era mucho menor al que había tenido antes y apenas les alcanzaba para pagar la renta del pequeño departamento. Roberto trabajaba doble turno para tratar de compensar la diferencia, y Esperanza había tenido que conseguir trabajo limpiando casas a pesar de su edad, porque necesitaban el dinero extra para sobrevivir. Todo era más fácil cuando vivíamos en la casa de tu mamá, le decía Roberto a Carmen durante una de sus pocas conversaciones tranquilas. No teníamos que pagar renta, no teníamos que preocuparnos por los servicios. Tu mamá se encargaba de todo. Carmen sabía que tenía razón, pero su orgullo le impedía admitir que había cometido el error más grande de su vida. Alejandro, que había comenzado el nuevo año escolar en una escuela diferente porque habían tenido que cambiar de colonia, estaba teniendo problemas para adaptarse. Sus calificaciones habían bajado y las maestras comentaban que el niño parecía triste y distraído. Cuando le preguntaban qué le pasaba, él siempre respondía lo mismo: extraño a mi abuela Lupe. Una tarde, mientras Carmen recogía a Alejandro de la escuela, la maestra le pidió hablar en privado. Señora Carmen, estoy preocupada por Alejandro. Ha dibujado varias veces a una señora mayor llorando, y cuando le pregunto quién es, dice que es su abuela que se fue porque nadie la quería. ¿Pasó algo en la familia? Carmen se sintió expuesta y humillada. Hasta una maestra extraña podía ver el daño que habían causado a ese niño inocente. Esa noche, mientras Alejandro dormía, Carmen se sentó en la pequeña sala del departamento y por primera vez en meses permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Se dio cuenta de que no solo había perdido a su madre, sino que había perdido el respeto de su hijo, la estabilidad de su matrimonio, la comodidad de su hogar y la paz de su conciencia, todo por complacer a una suegra manipuladora y por su propia soberbia. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. Yo ya había comprado mi nueva casa en Santa María de los Remedios, ya había establecido una nueva vida, ya había aprendido a vivir sin ellos, y mientras Carmen lloraba en silencio en su departamento pequeño y ruidoso, yo dormía tranquilamente en mi nuevo hogar, rodeada del cariño genuino de personas que me valoraban por lo que era, no por lo que podía darles. La lección estaba siendo aprendida, pero como todas las lecciones importantes de la vida, el precio había sido muy alto para quienes se habían negado a aprenderla a tiempo. 6 meses después de haber dejado mi antigua vida atrás, me desperté en mi nueva casita de Santa María de los Remedios con una sensación de plenitud que no había experimentado en décadas. La casa que había comprado con la ayuda de don Aurelio era pequeña, pero perfecta para mis necesidades. Tenía 2 habitaciones, una sala acogedora, una cocina funcional y un jardín trasero donde había plantado jitomates, chiles y hierbas aromáticas. Por las mañanas me levantaba cuando mi cuerpo me lo pedía, no cuando el reloj me lo exigía, y desayunaba tranquilamente en mi propia mesa, viendo por la ventana cómo el sol iluminaba las montañas que rodeaban el pueblo. Mi trabajo en la tienda de don Aurelio se había convertido en algo más que un empleo. Era una fuente de satisfacción personal. Los clientes del pueblo me habían adoptado como parte de la comunidad, y muchas señoras venían específicamente a comprar conmigo porque sabían que les daría un buen consejo o simplemente las escucharía con paciencia. Doña Guadalupe siempre sabe qué decir, comentaba doña Socorro, una viuda de 70 años que se había convertido en mi amiga más cercana después de Consuelo. Había comenzado a participar en las actividades de la iglesia de San José, ayudando con la catequesis de los niños y organizando las festividades del pueblo. El padre Miguel, un sacerdote joven y comprensivo, me había escuchado en confesión cuando llegué al pueblo, y sin juzgarme, me había ayudado a encontrar paz con mis decisiones. Doña Guadalupe, Dios no nos pide que seamos mártires en nuestras propias familias, me había dicho con sabiduría. A veces, alejarse es la forma más amorosa de enseñar una lección. Durante estos meses de tranquilidad, había aprendido a vivir para mí misma sin sentir culpa. Compraba la comida que me gustaba, decoraba mi casa según mis propios gustos, leía novelas en las tardes y bordaba manteles que vendía en el mercado local. Por primera vez en mi vida adulta, mi tiempo era completamente mío, mis decisiones eran completamente mías, y mi paz mental era completamente mía. Pero la tranquilidad se vio interrumpida una tarde de octubre, cuando Consuelo llegó a mi casa con el rostro preocupado. «Prima,
Acaba de llegar doña Mercedes del mercado y me contó que vio a Carmen preguntando por ti en la plaza principal. Parece que ya sabe que estás aquí en el pueblo. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de una extraña mezcla de curiosidad y determinación. Después de 6 meses de silencio, mi hija había venido a buscarme. «¿Qué quieres hacer, Guadalupe?», me preguntó Consuelo, tomando mi mano con cariño. «Si no quieres verla, podemos decirle a don Aurelio que te avise si viene a la tienda, y puedes quedarte aquí hasta que se vaya». Pero yo sabía que esconderme no era la solución. Si Carmen había hecho el viaje hasta Santa María de los Remedios, era porque la situación en su vida se había vuelto desesperante. Era momento de enfrentar las consecuencias de mis decisiones con la misma valentía con que las había tomado. «No, prima», le respondí con calma. «Si Carmen me busca, me va a encontrar. Ya no soy la mujer que huye de los problemas. Si quiere hablar conmigo, que venga, pero va a ser bajo mis condiciones». Consuelo me miró con admiración. Había visto mi transformación durante estos meses, cómo había pasado de ser una mujer quebrada y humillada a ser una mujer segura de sí misma y dueña de su destino. Esa tarde, mientras trabajaba en la tienda de don Aurelio, vi a través del escaparate una figura familiar caminando lentamente por la calle principal. Era Carmen, pero no la Carmen altanera y segura de sí misma que había conocido toda la vida. Esta Carmen se veía cansada, más delgada, con el cabello mal arreglado y ropa que había visto mejores días. Caminaba mirando los números de las casas, claramente buscando algo, claramente buscándome. Cuando finalmente entró a la tienda, nuestros ojos se encontraron por primera vez en 6 meses. Vi en su rostro una mezcla de alivio, vergüenza y desesperación que me llegó al corazón, pero no lo suficiente como para hacerme olvidar todo lo que había pasado. «Mamá», susurró con voz quebrada. «Por fin la encontré». Yo seguía acomodando las latas en el estante, sin correr hacia ella, sin abrazarla, sin mostrar la emoción que sentía por dentro. «Buenos días, Carmen», le respondí con cortesía fría. «¿En qué puedo ayudarle?». Mi tratamiento formal la desconcertó. Había esperado encontrar a la misma Guadalupe de siempre, la que se derretía con cualquier muestra de arrepentimiento, la que perdonaba antes de que le pidieran perdón. Pero esa Guadalupe había muerto en aquella cocina, escuchando a su propia hija burlarse de ella por teléfono. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo Carmen con lágrimas en los ojos. «Las cosas están muy mal. Roberto perdió el trabajo. Alejandro está enfermo. No tenemos dinero para el doctor». Cada palabra era una súplica desesperada, pero yo había aprendido a distinguir entre una genuina búsqueda de perdón y una simple petición de rescate económico. «Qué lástima», le respondí sin dejar de trabajar. «Pero como usted misma me explicó hace 6 meses, yo ya estaba muy mayor para ser útil a la familia. Seguramente doña Esperanza, que tenía tanta energía y capacidad, puede ayudarlos con sus problemas». La ironía en mis palabras no pasó desapercibida para Carmen, que se puso pálida al escuchar sus propias palabras repetidas de vuelta. Don Aurelio, que había estado observando la escena desde el mostrador, se acercó discretamente. «Doña Guadalupe, si necesita tomarse el resto de la tarde libre, no hay problema», me ofreció con gentileza. Pero yo no necesitaba escapar. Había pasado 6 meses preparándome mentalmente para este momento. 6 meses construyendo la fortaleza emocional que me permitiría enfrentar a Carmen sin derrumbarme. «No es necesario, don Aurelio. Gracias», le respondí con una sonrisa tranquila. La señora Carmen solo venía a saludar de paso. El mensaje era claro. Carmen era una visitante temporal, no una parte permanente de mi nueva vida. Mis prioridades habían cambiado, mis lealtades se habían reordenado y mi corazón tenía nuevos dueños. Carmen se quedó en la tienda durante casi 1 hora, intentando diferentes estrategias para quebrar mi determinación. Primero me habló del pequeño Alejandro, de cómo preguntaba por mí todos los días, de cómo había dibujado una casa con una abuela sonriente y había escrito «Te extraño» con su letra de niño. Sentí un dolor profundo en el pecho al escuchar sobre mi nieto, pero no permití que esa emoción nublara mi juicio. «Alejandro es un niño bueno», le dije con serenidad, «y estoy segura de que ustedes encontrarán la manera de explicarle por qué su abuela tuvo que irse».
Los niños son más resilientes de lo que pensamos y aprenden rápido a adaptarse a las decisiones que toman los adultos. Era una respuesta amorosa pero firme, que no cerraba la puerta completamente, pero tampoco ofrecía la solución fácil que Carmen estaba buscando. Después intentó el camino de la culpa, recordándome todos los momentos felices que habíamos compartido cuando ella era niña, todos los sacrificios que yo había hecho y que ella supuestamente valoraba. Mamá, usted siempre me enseñó que la familia es lo más importante, me dijo con voz temblorosa. ¿Cómo puede abandonarnos así? Pero yo ya había reflexionado profundamente sobre ese tema durante mis meses de soledad. Carmen, le respondí mirándola directamente a los ojos. Yo te enseñé que la familia es importante, pero tú me enseñaste que el respeto no es obligatorio. Yo te di un hogar, y tú decidiste que no era lo suficientemente bueno para mí. Yo te di amor incondicional, y tú decidiste que era momento de ponerle condiciones. Cada decisión tiene consecuencias, mija, y estas son las consecuencias de las decisiones que tú tomaste. Finalmente, Carmen probó la estrategia de la desesperación total. Se arrodilló ahí mismo, en el piso de la tienda, frente a otros clientes que habían comenzado a murmurar entre ellos. Mamá, por favor, se lo suplico, regrese a casa. Yo reconozco que me equivoqué, que fui una mala hija, que no valoré todo lo que usted hacía por nosotros. Pero por favor, no nos abandone así. Las lágrimas corrían por su rostro, y por un momento sentí que mi resolución comenzaba a tambalearse. Pero entonces recordé las palabras que había escuchado por teléfono 6 meses atrás. La vieja tonta. Ya está muy achacosa. Mi suegra se lo merece más que ella. Recordé las semanas de humillación, de sentirme como una intrusa en mi propia casa, de caminar de puntitas para no molestar a las verdaderas señoras de la familia. Y mi determinación se fortaleció nuevamente. Carmen, levántate, le dije con firmeza pero sin crueldad. Arrodillarse no va a cambiar lo que pasó, y hacer un espectáculo público no va a borrar las palabras que dijiste o las acciones que tomaste. Si realmente te arrepientes, demuéstralo con hechos, no con lágrimas. Le extendí la mano para ayudarla a levantarse, pero mi gesto no era una invitación a regresar. Era simplemente la cortesía básica que cualquier persona merece. Cuando Carmen se levantó, pude ver en sus ojos que comenzaba a entender que esta conversación no iba a terminar como ella había esperado. «¿Entonces qué quiere que haga, mamá? ¿Qué tengo que hacer para que me perdone?» Su pregunta era genuina, pero yo ya no estaba en el negocio de dar respuestas fáciles a problemas complicados. «Carmen, el perdón es algo que se da libremente, no algo que se negocia», le expliqué con paciencia. «Y la confianza es algo que se construye con tiempo y acciones consistentes, no con palabras bonitas dichas en momentos de desesperación. Tú tomaste decisiones como mujer adulta. Ahora tienes que vivir con las consecuencias como mujer adulta». Ese momento fue interrumpido por la llegada de doña Socorro, quien entró a la tienda para hacer sus compras de la tarde. Al ver la tensión en el ambiente, inmediatamente entendió lo que estaba pasando. «Buenas tardes, doña Guadalupe», me saludó con cariño. «¿Todo está bien?» Su presencia me recordó que ya no estaba sola en el mundo, que había construido una nueva familia de personas que me valoraban y me respetaban. «Todo está perfectamente bien, doña Socorro», le respondí con una sonrisa genuina, solo recibiendo la visita de una antigua conocida. La palabra antigua no pasó desapercibida para Carmen, quien finalmente comenzó a entender que su madre había seguido adelante, que había construido una nueva vida sin ellos, que ya no era la mujer desesperada por amor familiar que había sido antes. Carmen se quedó en silencio por unos minutos, observando cómo yo interactuaba con doña Socorro, cómo me preguntaba por mi salud, cómo me contaba sobre sus nietos, cómo me trataba con el respeto y cariño que ella nunca me había dado. Era una lección silenciosa pero poderosa sobre cómo se supone que las personas deben tratar a los adultos mayores de su familia. «Mamá», me dijo Carmen finalmente, con voz más calmada, «¿puedo al menos saber dónde vive ahora? ¿Puedo visitarla de vez en cuando?» Era una petición más humilde, más realista, que reconocía que las cosas habían cambiado para siempre entre nosotras. «Carmen», le respondí después de pensarlo cuidadosamente, «yo vivo en la calle de La Paz, número 42.
Puedes visitarme cuando quieras, pero bajo mis condiciones. Nada de llegar con exigencias, nada de venir acompañada de esperanza, nada de esperar que las cosas vuelvan a ser como antes. Si vienes, vienes a conocer a la nueva Guadalupe, no a recuperar a la vieja. Vi un rayo de esperanza en sus ojos, pero me aseguré de que entendiera que esa esperanza tenía límites muy claros. Y Carmen, agregué con firmeza, si vienes solo para pedirme dinero o para tratar de convencerme de que regrese, mejor no vengas. Mi puerta está abierta para una hija que busque una relación genuina con su madre, no para una mujer desesperada que busque una solución a sus problemas. Carmen asintió lentamente, secándose las lágrimas con la manga de su suéter. Entiendo, mamá. Le prometo que si vengo, será porque genuinamente quiero conocer a la persona en que se ha convertido. Era la primera cosa honesta que había dicho en toda la conversación, y pude ver en sus ojos que lo decía en serio. Después de que Carmen se fue, don Aurelio se acercó a mí con admiración en sus ojos. Doña Guadalupe, la forma en que manejó esa situación fue admirable. Muchas madres habrían corrido a abrazar a su hija y habrían olvidado todo lo malo que pasó. Tenía razón, y yo era consciente de que 6 meses atrás habría hecho exactamente eso. Don Aurelio, le respondí con tranquilidad, uno no puede cambiar el pasado, pero sí puede decidir cómo va a reaccionar al presente. Yo decidí hace tiempo que ya no iba a ser la mujer que se conformaba con migajas de cariño y que perdonaba sin que hubiera un verdadero arrepentimiento. Esa noche, en la tranquilidad de mi casita, reflexioné sobre el encuentro con Carmen. No había sido fácil mantenerme firme, especialmente cuando mencionó a Alejandro, pero sabía que había hecho lo correcto. Si Carmen realmente quería reconstruir nuestra relación, tendría que hacerlo en términos de igualdad y respeto mutuo, no desde la desesperación y la necesidad. 3 días después de la visita de Carmen, recibí una sorpresa inesperada. Alejandro apareció en la puerta de mi casa, de la mano de Roberto, quien se veía nervioso pero determinado. «Abuela Lupe», gritó mi nieto corriendo hacia mí. «Te encontré. Mamá me dijo que vivías en un pueblo muy bonito». Lo abracé con todo el amor que había guardado durante esos 6 meses, sintiendo cómo se llenaba un vacío en mi corazón que ni siquiera sabía que existía. «Doña Guadalupe», me dijo Roberto, quitándose la gorra con respeto. «Sé que no tengo derecho a estar aquí después de todo lo que pasó, pero Alejandro no ha dejado de preguntar por usted desde que se fue. Carmen no sabía que yo venía, pero pensé que era importante que el niño pudiera verla». Su honestidad me sorprendió gratamente. «Roberto», le respondí invitándolos a pasar, «tú nunca fuiste el problema. Tú siempre me trataste con respeto, y entiendo que estabas en una posición difícil entre tu esposa y tu suegra». Era cierto. Roberto había sido una víctima de las circunstancias tanto como yo, atrapado entre 2 mujeres fuertes que tenían visiones diferentes de cómo debía funcionar la familia. Pasamos la tarde juntos, y Roberto me contó honestamente sobre lo difícil que habían sido estos 6 meses. Había perdido su trabajo en la fábrica debido a los recortes de personal. Carmen trabajaba en un supermercado, pero el sueldo era muy bajo. Y Esperanza había tenido que regresar a su antiguo departamento después de que los inquilinos se fueron, porque ya no podían mantenerla económicamente. «Todo se desmoronó después de que usted se fue», me confesó Roberto mientras Alejandro jugaba en mi jardín. «Carmen se dio cuenta de que usted no solo era su mamá, sino que también era el pegamento que mantenía unida a toda la familia. Sin usted, todo se volvió caos». Sus palabras me dolieron y me aliviaron al mismo tiempo. Cuando llegó la hora de despedirse, Alejandro me abrazó fuertemente y me susurró al oído: «Abuela, ¿puedo venir a visitarte otra vez? Tu casa es muy bonita y aquí me siento feliz como antes». Le prometí que siempre sería bienvenido en mi hogar, pero que tendría que pedirle permiso a su mamá antes de venir. Esa noche, escribí una carta que le di a Roberto para que se la entregara a Carmen. Carmen, Roberto y Alejandro me visitaron hoy, y pude ver en los ojos de mi nieto el cariño genuino que aún siente por mí. También pude ver en Roberto a un hombre bueno que ha estado pagando por errores que no fueron completamente suyos. Si realmente quieres reconstruir nuestra relación, estas son mis condiciones. Alejandro puede visitarme cuando quiera, siempre y cuando tú lo autorices. Tú puedes visitarme también, pero solo cuando estés lista para una conversación de adulta a adulta,
sin dramas ni manipulaciones. No voy a regresar a vivir contigo. Esa etapa de mi vida ya terminó. No voy a darte dinero para resolver tus problemas. Tú eres una mujer adulta y capaz. Si Esperanza quiere hablar conmigo, puede hacerlo, pero solo después de que tú y yo hayamos resuelto nuestros propios asuntos. El perdón es posible, Carmen, pero el olvido no. Podemos construir algo nuevo, pero no podemos pretender que lo viejo nunca pasó. Con amor, pero con límites claros, tu madre, Guadalupe. La transformación estaba completa. Ya no era la Guadalupe que se sacrificaba hasta desaparecer, ni la Guadalupe que perdonaba sin condiciones. Era una nueva Guadalupe, amorosa pero firme, generosa pero no tonta, maternal pero no mártir. Y esta nueva Guadalupe estaba lista para escribir el siguiente capítulo de su vida, con o sin la familia que había dejado atrás. 2 semanas después de haber enviado mi carta con Roberto, una tarde lluviosa de noviembre cambió el curso de todo lo que había construido en mi nueva vida. Estaba en mi jardín, regando las plantas de jitomate, cuando escuché voces conocidas acercándose por la calle empedrada. Al asomar la cabeza por encima de la cerca, vi a Carmen caminando lentamente hacia mi casa, pero esta vez no venía sola ni desesperada. A su lado caminaba Alejandro, saltando charcos y señalando las casas coloridas del pueblo, y detrás de ellos, para mi sorpresa, venía Roberto cargando una pequeña maleta. «Abuela Lupe, abuela Lupe», gritó Alejandro al verme, corriendo hacia la puerta de mi casa con esa alegría pura que solo tienen los niños. Lo recibí con los brazos abiertos, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de una calidez que había extrañado más de lo que quería admitir. «Te traje un dibujo que hice en la escuela», me dijo emocionado, sacando de su mochila una hoja arrugada donde había dibujado una casa pequeña con flores y 2 figuras tomadas de la mano, una alta y una bajita, con las palabras «abuela» y «yo» escritas con crayones de colores. Carmen se acercó más despacio, con una humildad en su rostro que nunca había visto antes. Ya no era la mujer altanera que había llegado a mi tienda hace 2 semanas. Ni la hija arrogante que me había echado de mi propia casa 7 meses atrás. Esta Carmen parecía haber envejecido años en estos meses, pero también parecía haber madurado de maneras que no sabía que era capaz. «Mamá», me dijo con voz suave, «leí su carta muchas veces y he venido a decirle que acepto todas sus condiciones. No vengo a pedirle que regrese, no vengo a pedirle dinero, no vengo a hacer dramas. Vengo porque mi hijo necesita a su abuela y porque yo necesito conocer a la mujer en que se ha convertido». Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cautelosa con las promesas hechas en momentos de desesperación. «Carmen», le respondí invitándolos a sentarse en las sillas de plástico de mi pequeño pórtico. «Me da mucho gusto que hayas venido, pero necesito que entiendas que las cosas han cambiado para siempre entre nosotras. Yo ya no soy la misma persona que era antes, y esta relación, si va a existir, va a ser diferente a todo lo que conocíamos». Lo dije con firmeza pero sin hostilidad, estableciendo desde el principio el tono de lo que iba a ser nuestra nueva dinámica. Roberto, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Doña Guadalupe, Carmen ha estado reflexionando mucho estos meses. Ha ido a terapia con el psicólogo del centro de salud. Ha estado trabajando en entender por qué tomó las decisiones que tomó. Esta información me sorprendió gratamente. No había esperado que Carmen tuviera la humildad de buscar ayuda profesional para entender sus propios errores. ¿Terapia?», pregunté con curiosidad genuina. Carmen asintió, bajando la mirada con vergüenza. «Sí, mamá. Después de que usted se fue, todo se volvió un caos, y me di cuenta de que yo no sabía cómo manejar una familia, cómo ser responsable de mis propias decisiones, cómo vivir sin que alguien más resolviera mis problemas. El psicólogo me ayudó a entender que yo nunca aprendí a ser una adulta real, porque siempre tuve a alguien que me rescatara de las consecuencias de mis acciones». Sus palabras me llegaron profundamente porque reconocía en ellas una verdad que yo misma había tardado meses en aceptar. Parte de los problemas de Carmen habían sido creados por mi propia forma de ser madre. Al protegerla tanto de las dificultades de la vida, al resolver todos sus problemas, al nunca dejar que enfrentara consecuencias reales, había criado a una mujer que no sabía cómo funcionar de manera independiente. «Carmen», le dije con suavidad,
Yo también he tenido tiempo de reflexionar y he llegado a entender que no todos los errores que se cometieron fueron tuyos. Yo te crié sin límites, sin enseñarte el valor del trabajo, sin mostrarte que en la vida hay que ganarse las cosas. En mi deseo de ser la madre perfecta, olvidé enseñarte a ser una buena hija y una buena persona. Alejandro, que había estado jugando con las flores del jardín, se acercó a nosotras y se sentó en mis piernas. Abuela, ¿por qué mamá y tú se ven tristes cuando hablan? Su pregunta inocente nos recordó que había un niño presente, un niño que había sido afectado por todas nuestras decisiones de adultos y que merecía ver a su familia encontrar la paz. No estamos tristes, mi amor, le expliqué acariciando su cabello. Estamos teniendo una conversación importante sobre cómo ser una familia mejor. A veces los adultos necesitan hablar de cosas serias para poder entenderse mejor. Él asintió con esa sabiduría natural que tienen los niños para aceptar explicaciones simples a situaciones complejas. Carmen aprovechó la pausa para sacar de su bolsa algo que no esperaba ver: un álbum de fotografías. Mamá, traje esto porque quería mostrarle algo. Comenzó a pasar las páginas, mostrándome fotos de cuando ella era niña, de nuestros momentos felices en familia, de celebraciones y viajes que habíamos compartido a lo largo de los años. Mire esta foto, me dijo señalando una imagen donde yo aparecía cargándola en mis brazos cuando tenía unos 5 años en el parque de la ciudad. Aquí estamos en mi primer día de escuela, ¿se acuerda? Yo estaba tan nerviosa que no me quería soltar de su mano. Era cierto. Recordaba perfectamente ese día, cómo había tenido que quedarme en la escuela durante el recreo porque Carmen lloraba cada vez que intentaba irme. «Y esta», continuó, mostrándome otra fotografía donde aparecíamos cocinando juntas en la cocina de nuestra antigua casa. Aquí me estaba enseñando a hacer mole para el cumpleaños de papá. Me acuerdo que yo era muy impaciente y quería que todo saliera perfecto inmediatamente. La imagen me trajo recuerdos de tardes enteras pasadas en la cocina, enseñándole las recetas que mi propia madre me había enseñado a mí. Cada fotografía era una punzada en el corazón, pero no de dolor, sino de una nostalgia agridulce por tiempos que habían sido genuinamente felices antes de que las cosas se complicaran. «¿Por qué me enseñas esto, Carmen?», le pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Porque quiero que sepa que yo sí recuerdo todo lo bueno que usted hizo por mí», me respondió con lágrimas en los ojos. «Y porque quiero que entienda que cuando la lastimé, no fue porque no valorara esos momentos, sino porque me había vuelto una persona egoísta que daba por sentado que el amor de una madre era infinito e incondicional, sin importar cómo lo tratara». Roberto intervino nuevamente. «Doña Guadalupe, estos meses han sido muy duros para todos nosotros, pero especialmente para Carmen. Ha tenido que enfrentar por primera vez en su vida las consecuencias reales de sus decisiones, sin tener a nadie que la rescate o que arregle sus problemas. Ha sido doloroso, pero también ha sido necesario». «¿Y qué hay de Esperanza?», pregunté, porque la ausencia de mi antigua rival era notable. Carmen suspiró profundamente antes de responder. «Esperanza regresó a su departamento hace 3 meses. Nos dimos cuenta de que su presencia en nuestra familia había sido tóxica, que había alimentado resentimientos y competencias que no tenían razón de existir. Ahora vivimos solos, y aunque es más difícil económicamente, es mucho más pacífico emocionalmente». Esta información me alivió enormemente. Una de mis grandes preocupaciones había sido que Esperanza siguiera siendo una influencia negativa en la familia, manipulando situaciones y creando conflictos. Saber que Carmen había tenido la sabiduría de reconocer eso y tomar la decisión de alejarse de esa toxicidad me daba esperanza de que realmente había habido un crecimiento genuino. «Mamá», continuó Carmen, «yo sé que no puedo deshacer lo que hice, y entiendo que usted ya no confía en mí como antes, pero quiero pedirle una oportunidad de demostrarle que he cambiado, demostrarle que puedo ser la hija que usted merecía tener desde el principio». Su petición era humilde pero clara, sin exigencias ni manipulaciones emocionales. Alejandro, que había estado escuchando la conversación con la seriedad que solo tienen los niños cuando sienten que algo importante está sucediendo, se bajó de mis piernas y se puso de pie frente a nosotras. «Abuela Lupe, mamá llora mucho en las noches.
dijo con esa honestidad brutal de los niños, y siempre dice tu nombre cuando está triste. ¿Puedes perdonarla para que ya no llore? Sus palabras me partieron el corazón. Durante todos estos meses, había estado tan enfocada en mi propio dolor y en mi proceso de sanación, que no había considerado completamente el sufrimiento que mi ausencia había causado en otros, especialmente en este niño inocente que no había pedido estar en el centro de un conflicto familiar. Alejandro, le dije arrodillándome para quedar a su altura, el perdón es algo complicado que los adultos tenemos que trabajar poco a poco, pero quiero que sepas que la abuela nunca va a dejar de querer a tu mamá, así como nunca va a dejar de quererte a ti. Era la verdad. A pesar de todo lo que había pasado, Carmen seguía siendo mi hija, y el amor de madre, aunque lastimado, no había desaparecido completamente. Carmen se limpió las lágrimas y me miró directamente a los ojos. Mamá, yo entiendo que usted ya no va a regresar a vivir con nosotros, y lo acepto. Entiendo que las cosas van a ser diferentes, y lo acepto también. Solo le pido que me dé la oportunidad de ser parte de su nueva vida, en los términos que usted considere apropiados. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que esta conversación no era solo sobre el perdón o la reconciliación. Era sobre el nacimiento de una nueva relación entre dos mujeres adultas que habían cometido errores, que habían aprendido lecciones dolorosas y que estaban dispuestas a construir algo diferente sobre los escombros de lo que había existido antes. Carmen, le dije finalmente, después de un largo silencio, el perdón no significa que vamos a fingir que nada pasó. Significa que vamos a dejar de usar el pasado como un arma para lastimarnos mutuamente. Estoy dispuesta a intentar construir una nueva relación contigo, pero va a tomar tiempo, va a requerir paciencia y va a necesitar que ambas seamos completamente honestas la una con la otra. Sus ojos se iluminaron con una esperanza cautelosa. ¿Eso significa que puedo venir a visitarla regularmente? ¿Que Alejandro puede quedarse aquí de vez en cuando? ¿Que podemos intentar ser madre e hija otra vez, pero de una manera diferente? Significa, le respondí con una sonrisa pequeña, pero genuina, que podemos intentar ser dos mujeres que se respetan mutuamente, que se quieren a pesar de sus errores y que están dispuestas a aprender la una de la otra. Si de eso surge una nueva forma de ser madre e hija, entonces será algo que construyamos juntas, no algo que demos por sentado. Roberto sonrió por primera vez desde que había llegado. Doña Guadalupe, no sabe lo feliz que me hace escuchar esto. Estos meses han sido muy difíciles, especialmente viendo a Alejandro extrañar tanto a su abuela. Era cierto que Roberto había sido una víctima colateral de todo este conflicto, atrapado entre lealtades familiares divididas. Roberto, le dije con cariño, tú siempre fuiste bienvenido en mi vida. Espero que esta nueva etapa nos permita tener la relación de suegra y yerno que nunca pudimos desarrollar completamente. Su sonrisa se amplió, y pude ver el alivio en sus ojos al saber que no había perdido permanentemente a la mujer que había sido una segunda madre para él. Esa tarde pasamos varias horas conversando, pero de una manera completamente diferente a como habíamos interactuado en el pasado. No había exigencias ocultas, no había manipulaciones sutiles, no había expectativas no expresadas. Era una conversación entre adultos que reconocían sus errores y que estaban dispuestos a trabajar para crear algo mejor. Carmen me contó sobre su trabajo en el supermercado, sobre cómo había aprendido a valorar el dinero que ganaba con su propio esfuerzo, sobre cómo había descubierto que tenía habilidades y fortalezas que nunca había tenido que desarrollar cuando dependía completamente de otros. Roberto me habló sobre el nuevo trabajo que había conseguido en una pequeña fábrica, con un sueldo menor, pero con mayor estabilidad. Yo les conté sobre mi nueva vida en Santa María de los Remedios, sobre mi trabajo en la tienda de don Aurelio, sobre las amistades que había formado, sobre los proyectos que había comenzado en la iglesia local. Era la primera vez que hablaba de mis propios logros y proyectos, sin sentir que tenía que minimizarlos o ponerlos en segundo lugar después de las necesidades de otros. Cuando llegó la hora de que se fueran, Carmen me preguntó si podían regresar el siguiente fin de semana. Solo si realmente quieren pasar tiempo conmigo, le respondí. No porque se sientan obligados o porque esperen algo a cambio. Ella asintió con una sinceridad que no había visto en años.
Alejandro me abrazó fuertemente antes de irse. «Abuela, ¿puedo quedarme a dormir aquí la próxima vez?» Su petición me llenó de alegría, pero también me recordó que tenía que ser cuidadosa de no caer en los mismos patrones del pasado. «Claro que puedes, mi amor», le respondí, «pero solo si tu mamá está de acuerdo y si te portas bien en la escuela». Era importante que Carmen siguiera siendo la autoridad principal en la vida de su hijo, que yo fuera la abuela amorosa, pero no la que tomara las decisiones importantes. Después de que se fueron, me senté en mi jardín a reflexionar sobre lo que había pasado. La tarde había sido emotiva, pero también esperanzadora. Por primera vez en meses, sentía que tal vez era posible tener una relación con Carmen que fuera satisfactoria para ambas, una relación basada en el respeto mutuo en lugar del sacrificio unilateral. Esa noche escribí en mi diario: «Hoy aprendí que el perdón no significa olvidar o regresar a como eran las cosas antes. Significa estar dispuesta a construir algo nuevo sobre las lecciones que nos han enseñado nuestros errores. Carmen ha cambiado, pero yo también he cambiado. Tal vez juntas podamos crear una relación que sea mejor que la que tuvimos antes». 2 meses después, Carmen cumplió su promesa de visitarme regularmente. Venía cada 2 fines de semana, a veces con Alejandro, a veces sola, siempre con respeto y sin exigencias. Gradualmente, comenzamos a reconstruir una confianza que había sido destrozada por meses de malentendidos y resentimientos. En una de esas visitas, Carmen me trajo un regalo inesperado. Había enmarcado una fotografía nuestra del álbum que me había mostrado, la imagen donde aparecíamos cocinando juntas cuando ella era niña. «Quiero que la tenga en su nueva casa», me dijo, como un recordatorio de que a pesar de todo lo que pasó, hubo momentos realmente hermosos entre nosotras. Colgué la fotografía en mi sala, no como una nostalgia del pasado, sino como una promesa del futuro. Carmen y yo habíamos aprendido la lección más difícil que puede aprender una familia, que el amor verdadero no es el que se da sin condiciones, sino el que se construye sobre bases de respeto mutuo, límites saludables y responsabilidad compartida. La mujer que había sido echada de su propia casa por su hija había encontrado algo más valioso que una casa. Había encontrado su propia dignidad. Y en el proceso de recuperar esa dignidad, había abierto la posibilidad de una relación familiar que fuera genuinamente saludable por primera vez en décadas. Pero la historia aún no había terminado. El capítulo final estaba por escribirse, y sería el más importante de todos. 1 año después de haber dejado mi antigua vida atrás, me desperté en mi casita de Santa María de los Remedios, con una sensación de plenitud que nunca había experimentado en mis 68 años de vida. Era un domingo de diciembre, y los rayos del sol matutino se filtraban por las cortinas bordadas que había hecho con mis propias manos durante las tardes silenciosas de mi nueva existencia. Me levanté sin prisa, preparé mi café de olla como me había enseñado mi abuela hace tantos años, y me senté en el pequeño jardín trasero a contemplar las plantas de jitomate que habían crecido exuberantes bajo mi cuidado. La tranquilidad que había encontrado en este pueblo no era solo la ausencia de conflictos, sino la presencia de algo que había perdido durante décadas. La paz de vivir según mis propios términos, sin tener que justificar cada decisión, sin caminar sobre cáscaras de huevo para no molestar a nadie, sin sentir que mi valor como persona dependía de cuánto podía dar a otros. Carmen había mantenido su palabra de visitarme cada 2 semanas, siempre con respeto, siempre reconociendo que esta era mi casa y mis reglas. En nuestras últimas conversaciones, había visto en ella a una mujer que finalmente había aprendido a valorar lo que tenía, a trabajar por lo que quería y a entender que el amor verdadero se construye con acciones consistentes, no con palabras bonitas dichas en momentos de desesperación. Alejandro, mi nieto querido, se había adaptado hermosamente a esta nueva dinámica familiar. Ya no preguntaba cuándo regresaría a vivir con ellos, sino que disfrutaba sus visitas como aventuras especiales. Había aprendido a ayudarme en el jardín, a hacer tortillas en mi pequeña cocina, y sobre todo, había aprendido que el amor de una abuela no desaparece por la distancia, sino que se fortalece cuando se cuida con respeto. Roberto había encontrado estabilidad en su nuevo trabajo, y sin la presencia tóxica de Esperanza en su hogar,
había redescubierto la armonía en su matrimonio. En nuestras pocas conversaciones, me había confesado que estos meses difíciles habían servido para que él y Carmen aprendieran a funcionar como pareja independiente, sin depender de terceros, para resolver sus problemas. Esperanza había permanecido en su propio departamento y, según me había contado Carmen en su última visita, había comenzado a buscar maneras de reconstruir su propia vida sin depender de la generosidad ajena. Era una lección dura, pero necesaria para una mujer que había pasado años manipulando situaciones familiares para su propio beneficio. En cuanto a mí, había florecido de maneras que nunca imaginé posibles a mi edad. Mi trabajo en la tienda de don Aurelio se había expandido. Ahora también llevaba la contabilidad de otros 2 negocios del pueblo, y mis manteles bordados se habían vuelto famosos en el mercado regional. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente y aún ahorrar para pequeños caprichos que antes nunca me había permitido. Pero más importante que la estabilidad económica era la estabilidad emocional que había encontrado. Por primera vez en décadas, no me despertaba preocupándome por los problemas de otros. No tenía que calcular cuánto dinero gastar en mí misma después de cubrir las necesidades de una familia desagradecida. No tenía que medir mis palabras para no ofender a personas que se sentían con derecho a mi sacrificio constante. La comunidad de Santa María de los Remedios me había adoptado completamente. Doña Socorro se había convertido en mi confidente más cercana. El padre Miguel me había invitado a dirigir el coro de la iglesia, y don Aurelio me había propuesto que fuéramos socios en un pequeño negocio de productos regionales. Tenía una vida social rica y satisfactoria, construida sobre bases de respeto mutuo y cariño genuino. Las tardes en mi jardín se habían vuelto momentos sagrados de reflexión. Mientras regaba mis plantas o cosechaba los vegetales que había cultivado con mis propias manos, reflexionaba sobre el camino que había recorrido desde aquella humillante tarde, cuando encontré a Carmen empacando mis pertenencias como si fuera basura. Había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino el fundamento necesario para poder amar sanamente a otros. Había entendido que ser buena madre no significa sacrificarse hasta desaparecer, sino enseñar con el ejemplo que cada persona merece dignidad y respeto. Había descubierto que la soledad elegida es infinitamente preferible a la compañía que te hace sentir invisible. En mis momentos de mayor claridad, podía ver que todo lo que había pasado había sido necesario. Carmen había necesitado enfrentar las consecuencias de sus acciones para crecer como persona. Yo había necesitado perder todo lo que creía importante para descubrir lo que realmente tenía valor. Alejandro había necesitado ver que los adultos pueden tomar decisiones difíciles y sobrevivir a ellas. Una tarde reciente, mientras bordaba en mi sala, había encontrado entre mis cosas viejas una carta que Manuel me había escrito poco antes de morir. En ella me decía: Guadalupe, tú tienes una luz propia que no necesita reflejarse en otros para brillar. Espero que algún día tengas el valor de dejar que esa luz ilumine tu propio camino, no solo el de las personas que dicen quererte. Al leer esas palabras, había entendido que mi difunto esposo ya había visto lo que me había tomado años descubrir, que tenía valor como persona independiente, que merecía felicidad por mi propia cuenta, que no había nacido para ser el sostén emocional y económico de personas que solo me valoraban por lo que podía darles. Ahora, mientras terminaba mi café matutino en el jardín que había creado con mis propias manos, sonreí pensando en lo irónico de la situación. Carmen me había echado de casa pensando que me estaba castigando, pero en realidad me había liberado. Me había dado sin saberlo el regalo más grande que una hija puede dar a su madre, la oportunidad de redescubrirse a sí misma. El silencio de mi nueva vida no era un vacío triste, sino una plenitud serena. Era el silencio de una mujer que había aprendido a escuchar su propia voz después de décadas de solo escuchar las necesidades de otros. Era el silencio de alguien que había encontrado la paz en sus propias decisiones, en su propia compañía, en su propio valor. Mientras el sol se elevaba sobre las montañas que rodeaban Santa María de los Remedios, cerré los ojos y susurré una oración de gratitud, no por lo que había perdido, sino por lo que había ganado. No por la familia que me había rechazado, sino por la comunidad que me había recibido. No por la mujer sumisa que había sido, sino por la mujer digna
en que me había convertido. Al final, había descubierto una verdad fundamental. A veces, el mayor acto de amor hacia una familia disfuncional es alejarse lo suficiente para que aprendan a funcionar sin ti. Y a veces, el mayor acto de amor hacia ti misma es elegir la soledad digna sobre la compañía humillante. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo esto? Comenta abajo. Algunas veces, el mayor recomezo es el silencio que una elige mantener.